Nunca imaginé que a mis 70 años, estaría luchando por algo tan básico como el derecho a existir en mi propio hogar. El departamento donde vivía con Marcelo había sido nuestro pequeño refugio desde que Ernesto, mi esposo, falleció. Cada rincón estaba impregnado de su memoria. El sillón desgastado donde leía el periódico los domingos, las marcas invisibles en el marco de la puerta que señalaban los centímetros que Marcelo había ido creciendo. Era modesto, sí, pero lleno de vida. Mi vida. Marcelo, mi único hijo, nunca se había marchado realmente. Siempre había tenido una personalidad tranquila, algo ensimismada. Después de varios trabajos pasajeros y una relación fallida, volvió a instalarse conmigo, y no me importó. Nos entendíamos sin hablar demasiado. Él me brindaba compañía, yo le ofrecía un lugar seguro al que volver. Pero todo cambió el día que trajo a Irene. La conoció en un curso de capacitación que su empresa ofrecía. Según me dijo, Irene era inteligente, elegante, con una forma de ver la vida que lo había deslumbrado. Lo que no mencionó era que ella era 15 años mayor que él. Cuando lo supe, no hice comentarios. No era mi lugar juzgar, aunque una inquietud sorda empezó a enraizarse en mi pecho. La primera vez que Irene cruzó la puerta de mi hogar, supe que algo iba a romperse. No porque fuera grosera. Al contrario, era cortés, incluso amable en apariencia. Pero había una frialdad en su mirada, una evaluación constante en sus ojos que me hizo sentir pequeña en mi propia casa. Era alta, delgada, vestía con una sobriedad elegante que contrastaba con mi ropa cómoda y doméstica. Su cabello platinado estaba peinado con esmero, y su maquillaje era impecable. Se movía como si el mundo entero estuviera a su disposición. Como si ya hubiera decidido que ese departamento, esa vida, le pertenecían. Marcelo, embelesado, no veía nada. Poco a poco, sus visitas se hicieron más frecuentes, más largas. Traía consigo muebles nuevos para aportar al hogar, adornos minimalistas que desplazaban los retratos de familia, los jarrones con flores secas que tanto me gustaban. Un día, sin consultarme, cambió las cortinas de la sala por unas más modernas que para mí, apagaron toda la calidez del lugar. Y luego, llegó el anuncio, Irene se mudaría con nosotros. Solo por un tiempo, mamá, dijo Marcelo, esquivando mi mirada. Hasta que podamos organizarnos mejor. No discutí. El amor que le tenía a mi hijo era más grande que cualquier resentimiento incipiente. Y parte de mí, la parte que aún se creía fuerte, pensó que podríamos convivir. Qué equivocada estaba. Desde el primer día, Irene comenzó su conquista silenciosa. Se adueñó del baño principal porque necesitaba más espacio para sus cosas. Colonizó la cocina con aparatos nuevos, desplazando mis cacerolas viejas pero confiables. Hasta mi sillón favorito, ese rincón donde me sentaba cada tarde a tejer o leer, fue invadido con un toque de modernidad que consistía en cubrirlo con una manta gris sin alma. Cada gesto era pequeño, pero el conjunto era asfixiante. Yo me refugiaba en las pocas cosas que aún sentía mías, mis plantas en la terraza, mis libros apilados en la mesita de noche. Allí, en esos reductos, resistía. Hasta que llegó la humillación. Marcelo decidió organizar una reunión con sus compañeros de trabajo para celebrar un ascenso. Quería algo especial, pero no tenía mucho dinero para contratar un servicio. Yo, ilusionada, me ofrecí a cocinar. Preparé durante días un menú que recordaba las fiestas de cuando Ernesto vivía. Empanadas de carne, pastelitos de membrillo, mini sándwiches de miga. La víspera de la reunión, pasé la noche amasando, rellenando, horneando. Pero cuando los invitados empezaron a llegar, vi algo que me dejó helada. Irene había contratado, por su cuenta, un catering. La mesa del comedor, aquella misma donde tantas veces habíamos celebrado en familia, estaba ahora ocupada por bandejas de bocados sofisticados, fríos y carentes de alma. Mis preparaciones, relegadas a una esquina, parecían una nota de mal gusto. No te preocupes, Marta, me dijo Irene con una sonrisa helada. Hoy queremos impresionar un poco, ¿sabes? La gente joven tiene otros gustos. Yo asentí, sintiendo como algo dentro de mí se desgarraba. Durante la fiesta,
Apenas me dirigieron la palabra. Me convertí en un adorno más del departamento. Escuché risitas disimuladas cuando algún invitado, al probar un pastelito mío, hacía una mueca de desagrado ante la comida casera. Vi cómo Irene flotaba entre los invitados, apropiándose de los méritos, presentándose como la señora de la casa. Marcelo apenas me miró. Cuando, en un momento, uno de los hombres preguntó de quién era la casa tan acogedora, Irene respondió, sonriendo. Bueno, ahora es nuestra. Y yo, que había visto a Ernesto clavar cada clavo de esos muros, que había llorado y reído entre esas paredes, simplemente asentí, como si no existiera. Esa noche, lloré. No frente a ellos. En la soledad de mi habitación, entre las sombras de mis libros y mis plantas, lloré en silencio, tragándome la humillación como un veneno lento. Pero algo en mí cambió. No era rabia, no era deseo de venganza. Era algo más profundo, una necesidad de ser. No podía permitir que me borraran. Al día siguiente, mientras ellos dormían después de su fiesta, yo me levanté temprano. Preparé café, me senté en la terraza y pensé. Recordé quién era, la mujer que había trabajado de joven cosiendo ropa para pagar sus estudios, la madre que había criado a Marcelo sola durante años cuando Ernesto enfermó, la esposa que sostuvo un hogar entero con paciencia y amor. Esa mujer merecía respeto. Decidí actuar. No desde el enojo, sino desde la firmeza. Fui a ver al abogado que había tramitado la herencia de Ernesto. Me confirmó lo que recordaba. El departamento era mío, hasta mi muerte. Marcelo heredaría, sí, pero no mientras yo viviera. Tenía pleno derecho a vivir allí, y a decidir quién podía quedarse y bajo qué condiciones. Regresé a casa con esa certeza palpitando en mis venas. No se lo dije de inmediato. Preferí esperar. Observé y escuché. Cada palabra, cada gesto de Irene, ahora los veía como lo que eran, intentos de desplazarme sin confrontarme directamente. Su poder residía en mi silencio. Así que empecé a hablar. Cuando Irene comentó, como quien no quiere la cosa, que sería tan cómodo para todos si yo consideraba mudarme a un hogar para mayores, le respondí, mirándola a los ojos. No voy a irme. Esta es mi casa. Su rostro, normalmente inmutable, se tensó un instante. Marcelo, incómodo, murmuró algo sobre ver opciones más adelante, pero yo ya había sembrado la semilla. No me moví. No cedí un solo centímetro más. Recuperé mis plantas, organicé una tarde de té con mis viejas amigas, invitadas sin consultarles a ellos, empecé a ocupar de nuevo mi sillón favorito. Cada acto era una declaración silenciosa. Sigo aquí. Existo. Y entonces, la verdadera grieta comenzó a abrirse. Irene, acostumbrada a tener siempre el control, no supo manejar mi resistencia pasiva. Primero fueron los desplantes, críticas veladas sobre mi forma de vestir, comentarios sarcásticos sobre las costumbres antiguas. Luego, la manipulación emocional, convencer a Marcelo de que yo merecía estar en un lugar donde me cuidaran mejor. Pero Marcelo, aunque lento para reaccionar, empezó a notar las costuras. La noche en que Irene, en un ataque de rabia, le exigió que eligiera entre ella y su madre, supe que la batalla estaba llegando a su fin. Marcelo no respondió enseguida. Se encerró en su habitación, y la casa entera se sumió en un silencio pesado. Yo, en mi rincón de la terraza, me limité a esperar. No podía forzar su decisión. Solo podía mantenerme fiel a quien era. Y entonces, una madrugada, Marcelo se sentó junto a mí mientras regaba las plantas. «Perdón, mamá», susurró. No hizo falta más. El resto fue un proceso lento, doloroso y, a su modo, digno. Irene empezó a pasar cada vez menos tiempo en el departamento. Buscó excusas, compromisos, viajes. Finalmente, una tarde de otoño, cuando las hojas caían como lágrimas doradas en la vereda, se marchó definitivamente. No hubo gritos, no hubo escenas. Solo un cierre silencioso de puertas. Y yo, en mi terraza, sentí que el aire volvía a ser mío. Después de la partida de Irene, la casa pareció exhalar un suspiro de alivio.
Durante semanas, Marcelo y yo convivimos en una extraña calma. No era como antes, cuando bastaba una mirada para entendernos. Había entre nosotros una distancia nueva, hecha de silencios incómodos y miradas culpables. Yo no presionaba. Aprendí que cada uno debe cargar sus propias culpas, como un abrigo inevitable. Me dediqué a reconstruir mi mundo silenciosamente. Reorganicé la sala, devolviendo a su sitio los recuerdos que Irene había tratado de borrar, las fotos familiares, los adornos antiguos, los tapices bordados a mano. Cada objeto volvía a su lugar como un ladrillo de identidad. Volví a hornear pan casero, inundando el departamento con olores cálidos. Cuidaba mis plantas con esmero. Leía en voz alta los poemas que me acompañaron en la juventud. Yo estaba reclamando mi espacio, sí, pero también estaba reclamando algo más, mi dignidad. Una tarde de primavera, Marcelo entró en la cocina mientras yo amasaba pan. Se apoyó en el marco de la puerta, observándome en silencio. ¿Te puedo ayudar, mamá?, preguntó al fin, como un niño que pide permiso para regresar a casa después de haberse extraviado. Sonreí, sintiendo una ternura antigua florecer de nuevo. Le tendí un poco de masa. Él, torpemente, empezó a amasar a mi lado. Era una escena tan simple, tan real, que mis ojos se llenaron de lágrimas sin que él lo notara. El tiempo siguió su curso. Marcelo volvió a ser el hijo que recordaba, atento y humilde. Había en él una tristeza nueva, pero también una madurez que antes no tenía. Hablaba poco de Irene, yo no preguntaba, algunas heridas necesitan silencio para sanar. Un día, mientras regábamos las plantas en la terraza, me confesó. Creo que me aferré a ella porque tenía miedo de quedarme solo. No supe qué responder. El miedo a la soledad es un fantasma que nos persigue a todos, jóvenes o viejos. Solo apreté su mano, fuerte, y él entendió. Pasaron los meses, y el departamento volvió a llenarse de vida. Marcelo empezó a trabajar desde casa. Yo seguí con mis rutinas de siempre, caminatas cortas por el barrio, tardes de lectura, encuentros esporádicos con mis amigas del club de lectura. La vida no era perfecta, pero era nuestra. Y entonces, llegó la segunda herida. Un día, al volver del mercado, encontré a Marcelo esperándome en la sala con una expresión grave. «Mamá, necesito hablar contigo». Se sentó frente a mí, retorciendo las manos. He decidido irme a vivir solo. La noticia me golpeó como una bocanada de aire frío. Durante un momento, no supe qué decir. Marcelo, viendo mi desconcierto, apresuró sus palabras. No es por nada que hayas hecho. Te juro que no. Solo. Siento que necesito construir algo propio. Empezar de nuevo. Lo miré largo rato. Vi al hombre en el que se había convertido, más fuerte, más sabio. Ya no era el muchacho asustado que había traído a Irene como un escudo contra sus propios miedos. Asentí. Tienes razón, dije simplemente. No lloré frente a él, no lo detuve. Sabía que parte de amar a alguien es saber cuándo dejarlo ir. Marcelo se mudó un mes después. Encontró un pequeño departamento a unas cuadras. Nos visitábamos seguido, cenas tranquilas, llamadas ocasionales. Nuestra relación, ahora, era de adultos. De iguales. Y yo me quedé sola en el departamento. Al principio, el silencio era ensordecedor. Me movía por las habitaciones como una sombra, abriendo y cerrando cajones, tocando objetos que parecían más pesados en mis manos. La soledad, esa vieja enemiga, volvió a sentarse conmigo a la mesa. Pero esta vez, estaba preparada. Convertí un rincón de la sala en un pequeño taller de costura. Saqué mi vieja máquina de coser, guardada por años, y empecé a confeccionar pequeños proyectos, manteles, cojines, bolsos. Redescubrí la música de mi juventud y llené la casa de canciones olvidadas. Pinté una de las paredes de la terraza de un azul vibrante, como un trozo de cielo atrapado en el concreto. No me resigné, me reinventé. Un domingo por la mañana, mientras regaba las plantas, una vecina nueva, una mujer de unos 60 años,
se asomó a la terraza contigua. Nos saludamos tímidamente. Con el tiempo, compartimos cafés, charlas, paseos al mercado. Descubrí que, aún a los 70 años, uno puede hacer nuevas amistades, construir nuevos vínculos. Un día, organizamos una pequeña feria de intercambio en el patio del edificio. Libros, plantas, costuras. Participaron otros vecinos, y por primera vez en mucho tiempo, el edificio entero pareció vibrar de vida. Entre sonrisas y trueques, supe que no estaba sola. La vida no me había derrotado. Me había enseñado. Años después, cuando las líneas de mi rostro se hicieron más profundas y mis pasos más lentos, la historia de aquellos días seguía viva en mí como una cicatriz luminosa. Aprendí que la dignidad no se negocia, que el amor verdadero es libertad, y que uno puede perderlo todo, la compañía, el control, hasta el orgullo, y aún así reconstruirse, con más belleza que antes. Jamás publiqué un libro, di una conferencia o fui un ejemplo. Fui algo mucho más importante. Fui yo misma, completa, imperfecta, viva. Y eso fue suficiente. El tiempo, ese escultor silencioso, siguió moldeándome. Había tardes en que el peso de la soledad caía sobre mis hombros como una manta mojada. La nostalgia me sorprendía en los detalles más pequeños. Una taza olvidada, una risa que creía escuchar entre los muros. Pero aprendí a no luchar contra ello. La tristeza, entendí, no era enemiga. Era parte del precio que se paga por haber amado profundamente. Así que la recibía, le hacía un lugar en mi mesa, le ofrecía un café, y la dejaba ir cuando estaba lista. Una mañana de otoño, mientras caminaba por el parque cercano, vi algo que me detuvo en seco. Era Irene. Sentada en una banca, sola, con el cabello desordenado, mirando a la nada. Su ropa, que siempre había sido impecable, ahora tenía un descuido que antes habría considerado imperdonable. Algo en su postura, la rigidez vencida, los hombros hundidos, me provocó una punzada de compasión, contra toda lógica. Me escondí detrás de un árbol, observándola. ¿Qué había sido de ella? ¿Dónde estaban sus aires de grandeza, su voz afilada, su mirada altiva? La mujer que había intentado humillarme, desplazarme, conquistar el hogar que yo había construido, ahora parecía una náufraga varada en su propia vida. No me acerqué. No por rencor, sino por respeto. Entendí, en ese momento, que cada quien enfrenta sus batallas interiores como puede. Yo había tenido que reconstruirme desde las ruinas de mi vida. Ella, quizás, enfrentaba ahora sus propias ruinas. Seguí mi camino en silencio, con un nudo apretándome el pecho. Días después, Marcelo vino a cenar. Trajo una botella de vino barato y un ramo de flores silvestres que colocó torpemente en un vaso. Durante la cena, reímos recordando anécdotas viejas. Su primer día de escuela, el disfraz ridículo que le hice para una fiesta de disfraces, la vez que intentó cocinarme el desayuno y casi incendia la cocina. Entre risas, sentí que una parte de mi alma, una parte que creía perdida, regresaba a su sitio. Después de cenar, mientras lavábamos los platos, Marcelo me miró de reojo. ¿Sabes, mamá?, dijo, secándose las manos. Siempre pensé que eras frágil, que te rompías fácil. Me giré hacia él, sorprendida. Pero estaba equivocado, continuó. Eres más fuerte que cualquiera de nosotros. Solo que tu fuerza es silenciosa, como una raíz que sostiene todo un árbol. No supe qué decir. Solo lo abracé, apretándolo fuerte contra mí. Esa noche, mientras me acostaba, pensé en todas las veces que me sentí invisible, desplazada y humillada. En todas las veces que quise gritar, llorar, rendirme. Y sonreí. No había necesitado vengarme, ni demostrar nada a nadie. Mi vida, vivida con dignidad y paciencia, había hablado por mí. Había ganado sin pelear. Unos meses más tarde,
El edificio organizó una reunión de copropietarios. Asistí por cortesía, sin grandes expectativas. Era una asamblea como cualquier otra: quejas por el ascensor que se detenía entre pisos, discusiones sobre el fondo de reserva, propuestas para pintar las escaleras. Hasta que surgió el tema del departamento vacío en el tercer piso. Una pareja joven quería alquilarlo para montar una pequeña cafetería cultural, algo sencillo, pero los reglamentos internos prohibían actividades comerciales. El ambiente se volvió tenso. Algunos vecinos querían aferrarse al reglamento, otros veían con buenos ojos la idea de dar nueva vida al edificio. Yo escuchaba en silencio, observando. Finalmente, uno de los vecinos, un hombre de mediana edad, con gesto cansado, me miró y dijo: ¿Y usted qué opina, señora Marta? Usted lleva aquí más que todos nosotros juntos. Su palabra tiene peso. Me quedé muda un instante. No era solo una consulta, era un reconocimiento. Después de todo lo vivido, después de haber sido desplazada, ignorada y minimizada, ahora me pedían consejo. Respiré hondo y hablé. Creo que debemos mirar hacia adelante. Este edificio necesita voces nuevas, vida nueva. Si podemos mantener la tranquilidad y respetar la esencia del lugar, ¿por qué no abrir las puertas? Hubo un murmullo de aprobación. La propuesta fue aprobada por mayoría. Esa noche, al volver a mi departamento, me sentí liviana, como si me hubieran quitado un peso invisible de encima. No porque hubiera ganado una votación banal, sino porque había encontrado algo que no esperaba: respeto genuino. Sin estridencias. Sin batallas. Solo la silenciosa fuerza de la constancia. Con el tiempo, el pequeño café abrió sus puertas. Se convirtió en un refugio para muchos: jóvenes escritores, viejos solitarios, vecinos con ganas de compartir un café caliente y una charla pausada. Yo iba de vez en cuando, a leer un libro, a bordar en un rincón. Y a veces, mientras el murmullo de las conversaciones me envolvía, sonreía para mí misma. La vida no siempre recompensa con medallas ni aplausos. A veces, la verdadera victoria es simplemente seguir de pie, con el corazón entero, cuando el mundo parecía querer quebrarte. Y yo estaba ahí. Más viva que nunca. Un año después de la apertura del café, mi rutina había cambiado en pequeñas cosas que, sumadas, transformaban mis días en algo distinto. Ya no pasaba tantas tardes sola frente al televisor o recordando tiempos idos. Ahora caminaba hasta el café casi a diario. Me había hecho amiga de Clara, la joven que lo administraba, y ella, en su dulzura natural, me trataba como si fuera parte esencial del lugar. Un mediodía, mientras hojeaba un libro en mi mesa favorita, la puerta del café se abrió bruscamente. Era Irene. Entró como una sombra, los ojos hundidos, el abrigo gastado. Su mirada recorrió el lugar hasta encontrarme. Vaciló un instante, como si dudara si acercarse o no, pero al final, se sentó frente a mí sin pedir permiso. La incomodidad flotaba en el aire como una nube pesada. Marta, dijo, en voz baja, casi un susurro. No sabía que vendrías aquí. Este lugar es para todos, respondí simplemente, cerrando el libro con suavidad. Nos quedamos en silencio unos segundos, midiendo las palabras que no decíamos. Finalmente, ella habló. Me he quedado sola, confesó, la voz quebrada. Marcelo no quiso seguir. Se cansó de mí. Y mis hijos, hizo un gesto vago con la mano, mis hijos tienen sus propias vidas. La miré con una compasión que no había planeado sentir. Vi más allá de sus palabras. Vi a una mujer que había perdido las guerras que libró sin aliados, atrapada en un campo de batalla donde la soledad era la única vencedora. Lo siento, dije, sinceramente. No era sarcasmo. No era una satisfacción amarga. Era compasión verdadera, limpia. Ella bajó la mirada, luchando contra las lágrimas. Nunca quise hacerte daño, musitó. Solo tenía miedo de quedarme sola. Y lo hice todo mal.
El silencio entre nosotras ya no era hostil. Era un puente frágil tendido sobre un abismo de errores. No respondí de inmediato. Tomé un sorbo de mi café, pensando en cuánto dolor puede acumularse en una vida, cuánta desesperación puede empujar a las personas a hacer daño a otros, incluso sin quererlo. Finalmente, hablé. A veces, el miedo nos vuelve ciegos. Nos hace pelear contra quienes no son nuestros enemigos. Ella asintió lentamente, comprendiendo más allá de las palabras. Nos despedimos sin promesas, sin reconciliaciones teatrales. Solo con una comprensión tácita. La vida había puesto a cada una en su sitio. Yo había aprendido a habitar mi dolor, a transformarlo en fuerza tranquila. Ella todavía tenía su propio camino que recorrer. Los días siguieron fluyendo. El café prosperaba. Nuevos rostros llegaban. Historias se entrelazaban entre tazas de café y risas suaves. Una tarde cualquiera, Marcelo vino a buscarme. ¿Te gustaría ir a caminar un rato?, preguntó, sonriendo como cuando era niño. Acepté, sorprendida por la invitación. Caminamos en silencio por el parque donde solíamos ir cuando él era pequeño. Las hojas crujían bajo nuestros pies, y el aire fresco traía consigo un leve perfume a tierra mojada. ¿Sabes, mamá?, dijo de repente. Siempre supe que eras la base de todo lo bueno que tengo en mi vida. Pero creo que nunca te lo dije en voz alta. Me detuve, mirándolo. En sus ojos, ya no vi solo a mi hijo. Vi a un hombre que había madurado, que había entendido algo esencial. No hace falta decirlo, susurré, conmovida. Siempre lo supe. Se inclinó y me abrazó, fuerte, como si quisiera reparar todos los silencios pasados en ese gesto. Mientras nos abrazábamos bajo los árboles, supe que el dolor, las humillaciones, los momentos de soledad, todo había tenido un propósito. No uno grandioso ni espectacular, sino uno sencillo, profundo: crecer. Crecer sin perderme. Sin amargarme. Sin dejar de ser quien era. La vida no me había regalado una historia perfecta. Pero me había dado algo más valioso: un alma intacta, capaz de seguir amando, de seguir confiando, de seguir viviendo. Y eso, lo sabía ahora, era la mayor de las victorias. A veces creemos que la vida nos debe grandes recompensas por nuestro sufrimiento. Pero las victorias más profundas son invisibles. Son la paz que sentimos al mirarnos al espejo y reconocer, sin duda alguna, que no hemos perdido nuestro verdadero valor. Si te gustó la historia, danos un me gusta y suscríbete al canal para que no te pierdas las siguientes historias que compartiremos.